Ahora vamos a pasar con la auditoría de MySQL, en donde nosotros vamos a abrir este servicio, que es un servicio de IDERA, en donde, pues bueno, evidentemente nos pone que ingresemos con un username, en caso voy a poner Ángel, y una contraseña. Para entrar a IDERA, nosotros pusimos admin como usuario, y como en mi caso yo no le puse ninguna contraseña, pues no hay necesidad de agregársela. Por lo tanto, eh, pasé directamente a darle enter. Asimismo nos pide el correo y como podemos ver aquí, pues ya estamos dentro de esta aplicación. Es de prueba, así que mucho no se puede hacer. Sin embargo, pues vamos a intentar hacer todo lo necesario para que todo salga bien. Que nos mandan un mensaje de bienvenida. Y bueno, el primer punto nos dice que debemos realizar una auditoría de inicio de sesión, tanto de intentos fallidos como de conexiones correctas. Esto lo vamos a hacer aquí, nuevamente en nuestro CMD, con el servidor de MySQL. Por lo tanto, abrimos la línea de comandos, agregamos nuestra contraseña, usamos la base de datos, la tienda, y para poder encontrar esto, antes de ello, pues tenemos que realizar una conexión con el servidor. Esto se va a realizar en el apartado siguiente. Nos dice todos los servidores, vamos a agregar un nuevo servidor, continuar agregando un nuevo servidor, vamos a ponerle auditoría, y aquí nos mandan algunas cosas como el puerto, root, la contraseña y el tipo de conexión, si es un SSH tunnel o un SSL encrypt. Así que testeamos, y como podemos ver, la conexión ha sido correcta con mi versión de MySQL. Por lo tanto, guardamos, y como podemos ver, ya tenemos acá nuestra base de datos. Y como podemos ver acá, ya tenemos nuestra base de datos. Como podemos visualizar, nos mandan algunos eventos previos, como son 12 eventos críticos y 5 eventos pues, de atención. Donde podemos ver aquí, tenemos el número de seguridad para los usuarios root. Algunos usuarios pueden visualizar mis bases de datos en MySQL Server, exceso de privilegios, todo eso. Esto por parte de la seguridad. Y como de advertencia, podemos ver algunos statements que son como las configuraciones, máxima de configuraciones preparados, días después de los binarios, un límite en los archivos log, tablas temporales que eh, han rebasado la máxima capacidad, buffer, entre otras cosas. Eh, ya siendo una auditoría de inicio de sesión, vamos acá en tiempo real. Aquí podemos ver que también tenemos servidores, dashboard, monitores, hilos, tiempo real, un analizador de queries, auditoría de log, configuración de servidor, replicación, entre otras. Y bueno, seleccionamos acá nuestra base de datos, bueno, nuestro servidor. En este caso yo solamente tengo uno, por lo cual iniciamos sesión, y acá podemos visualizar en tiempo real los selects, los inserts, los updates, los delete. Asimismo, también nosotros vamos a ir encontrando aquí los queries, como lo es el show global status, un show open tables, un select from también, y el tiempo de ejecución, el contador y la latencia.
Dentro de esta latencia nosotros vamos a ir, por ejemplo, acá y vamos a hacer lo mismo. Start Sleep. Como lo habíamos visto anteriormente, se nos va a mostrar un error de inicio de sesión. Para lo cual nos vamos a ir en Connections. Y evidentemente aquí vamos a encontrar Start Sleep. A ver, 29 de mayo. Por ejemplo, vamos a hacer una conexión aquí también. Y como podemos ver aquí, ya comenzamos con una sesión de successful y con cero intentos fallidos. Ponemos a MySQL, Start Sleep, el otro es Stop Sleep, Start. De tal manera que nos pueda mostrar. A ver. Select.int. Cliente. Aquí podemos ver que ya tenemos este apartado y asimismo podemos ir visualizando también estas actualizaciones por segundo. En este caso aquí tenemos las conexiones correctas y asimismo vamos a pasar con el otro punto, el cual es también la auditoría de acción, que es cualquier acción que afecte a un objeto de la base de datos, como una tabla, índices, además de crear, borrar y eliminar. Esto se va a llevar a cabo igual en esta misma, pero en statements. Y como vamos a ver aquí, tenemos los selects, los insert, los updates y los delete. En donde, bueno, teniendo nosotros aquí ya nuestra base de datos, vamos a poner la tienda. Mostramos datos. Select from cliente. Y aquí podemos visualizar pues que tenemos ya nuestros datos. Si nosotros vamos a nuestro servidor de SQL, acá, vemos que tenemos incluso esta misma tabla. Si nosotros quisiéramos eliminar aquí este dato, por ejemplo, aquí que en lugar de que sea 12 sea 11, para ahí haremos lo siguiente. Copiamos, pegamos y ejecutamos. Y como podemos ver acá, ya no aparece. Y acá se nos va a mostrar en un momento un delete, que es esta parte pequeñita. Si nosotros volvemos a hacer un select, se nos va a aparecer nuevamente un piquito aquí. Y si nosotros quisiéramos hacer un insert, select, un insert, copiamos, nos dirigimos a nuestra terminal, damos el insert y efectivamente aquí se nos va a aparecer un piquito rosa, como lo estamos viendo en este momento. Posteriormente, si nosotros quisiéramos hacer un update, sería algo así.
sería update cliente, o acá sería update from cliente. Vamos a consultar antes de update from cliente. Where's update cliente set. Y aquí ya vemos que hicimos nuestro update. Y evidentemente aquí también se nos va a mostrar. De tal manera que al momento de que nosotros queramos consultar, ya podemos ver aquí nuestro update realizado. Y evidentemente aquí también nuestros updates, nuestros deletes y todo eso. Otro punto de la auditoría es con respecto a los roles. En esta parte nosotros vamos a ver los roles. En este apartado nos vamos a la misma, estando en la misma sección, vamos a crear no sé, create role. A ver, un momento lo vemos. Por ejemplo, create table prueba, que es este otro punto. Aquí vamos a ver de una vez mejor los dos. De auditar operaciones select sobre tablas, que es lo que hicimos. Y cualquier alteración que objete unas tablas. A ver, create table prueba. Nombre, no sé, número ID, nombre varchar de 20. Create table prueba. Integer. Ok. Nuevamente, si nosotros hacemos un create table, acá se nos tendría que aparecer este create. A ver, un momento. Tables. Database. Show queries. Queries. Ya se nos están mostrando aquí. Y solo esperamos a que también se nos muestre el otro query que acabamos de crear. De momento vamos a seguir visualizando. Por ejemplo, rename. Vamos a crear alter table prueba. Rename to monitoreo. Y podemos ver que ya tenemos acá también la corrección, la actualización. Y para, a ver, show database, vamos a eliminar la base de datos drop backup tienda, back drop database. Ya podemos ver que ya tenemos acá show table, seed, drop table, monitoreo.
Y podemos comenzar a observar que aquí ya se nos están comenzando a aparecer los queries. Y si volvemos al tiempo real, ya aquí se nos aparece create table prueba, alter table prueba, renombrando la monitoreo, borrando la base de datos de backup tienda, entre otras cosas. Entonces estos puntos ya quedarían claros en auditar operaciones sobre tablas y sobre acción de la base de datos. Ahora vamos a auditar los roles. Y para eso vamos a monitorear en esta parte. Aquí tenemos que seleccionar el servidor, tenemos auditoría, la aplicamos y tenemos que esperar a que cargue. Una vez que cargue, nosotros ya podemos regresar a nuestro terminal. Podemos ver aquí cuestiones de seguridad, privilegios excesivos, los archivos logs, el historial de conexiones, las conexiones, caché, caché del motor, logs, logs, otros hilos, tablas, el caché de las tablas y los bloqueos, caché de los queries, el uso de index, tablas temporales, eh, logs binarios, las, las instrucciones, la replicación, eh, todo esto. Monitors en Linux, en métricas de Google iCloud. Y para poder monitorear o editar un rol, podemos crear, por ejemplo, create role, auditoría. Podemos crearos, creo que show roles, select roles, from MySQL, user.
Bueno, una vez que nosotros tenemos creado nuestro rol, auditoría, pasamos a seguridad y buscamos nuestros roles. Por ejemplo, esto lo vamos a ver aquí. Aquí dice en cuentas sin contraseñas. Ya tenemos acá nuestra rol de auditoría y podemos seguir así sucesivamente. Auditoría 2, auditoría 3, auditoría 4. Y si nosotros esperamos un poco más a que refresque, vamos a ver que evidentemente pues van a comenzar con estos roles. Aquí ya tenemos estos roles. Auditoría. A ver. Podemos ver también algunos otros em, datos de la base de datos como los plugins, los eventos de performance, el esquema, entre otras cosas. Guardamos y comenzamos a actualizar. Mira, aquí podemos ver más cosas avanzadas, como las alertas, el tipo de contenedor, no sé. Si queremos ver, no sé. Podemos ver también algunos privilegios excesivos, la información general, las conexiones. Sobre todo si nosotros los asignamos, por ejemplo, tenemos nuestro rol auditoría 1 y vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí un blog en donde nos dicen ahí algunas cosas de cómo crear todo esto. Vamos a crear un usuario, create user. Vamos a seguir con el blog 1. Ya tenemos el rol de auditoría. Vamos a asignar select on. Base de datos vamos a ponerle la tienda. Usuario 1 y también auditoría 1. Y ya una vez que tengamos nosotros creados nuestro usuario, vamos a asignar brand select un wait. Vamos a crear un usuario, create user Ángel arroba localhost Ángel auditoría localhost identified by
Vamos a ponerle y posteriormente, no sé, reroll de lectura y Ronald la tienda punto este disco read, como así. Y bueno, pues en eso ya podemos ver aquí que tenemos ya nuestro rol de auditoría. Y siguiendo con esto mismo, vamos a consultar los datos de la misma auditoría, en donde, pues bueno, nos vamos a información general, en donde pues aquí ya nos van a tener los datos, tanto del monitor como de auditoría. Y nosotros en función de esto podemos, a ver, vamos a solicitar que se nos exporte, como lo vemos en las demás. Aquí están los performance. Damos clic acá en la auditoría y en exportar a SSV, igual que en Workbench. También podemos en monitoreo y podemos ver también un nuevo monitoreo, un nuevo manager, entre otras. Una vez que nosotros le damos acá, tendremos que esperar a que se nos aparezca el recuadro en el cual nos va a preguntar en dónde queremos guardar el archivo, y pues en función de eso tenemos que esperar. Ya una vez que se nos aparece, vamos a buscar, por ejemplo, aquí nosotros tenemos reportes MySQL. Vamos a poner, por ejemplo, reportes manager. Lo guardamos y podemos ver que en función de eso aquí ya nos va a aparecer. A ver. Reportes manager csv.csv, en donde si nosotros lo abrimos, podemos ver que aquí ya tenemos algunas de las cosas, como lo es el nombre del monitor, del motor de auditoría, el nombre, la versión, si está disponible o no, el estado. Aquí tenemos también otro rol que nosotros estuvimos creando, es decir, si lo vemos por línea, podemos ver que es obviamente el grupo al cual pertenece tal función, el nombre, el valor, el estado, información general de la versión. También si está corriendo, cuánto tiempo lleva corriendo, en qué día, mes y hora comenzó. También aquí encontramos también que estamos ocupando el motor de almacenamiento de InnoDB, versión del servidor, esquema, eh, pues más datos de fechas, de monitor y avisos que no está configurado, un estado flasheado. También podemos encontrar también el acceso a la base de datos de MySQL. Aquí tenemos algunos usuarios con el tipo de rol que se le asignó, el de upgrade, con un valor crítico. Por lo mismo de que pues dejamos que solamente lea, entonces es algo que ya nos marca este servidor. En el grupo de seguridad, evidentemente. También el número de usuarios con su root, pues es uno. Eh, pues de login, usuarios con contraseña. Aquí tenemos otra vez el rol que nosotros habíamos creado y configurado anteriormente.
tanto de privilegios, pues de alter, super, drop, insert, esto a nuestro usuario global. También los logs de MySQL, los que no están configurados, algo del historial, del motor, otro tipo de motor, el caché, los logs, la replicación, lo de monitoreo, los comandos y esquemas, nuestra base de datos de SIS, el performance y de Google. Básicamente aquí tenemos ya todo de nuestra auditoría y pues en función de eso pues ya vamos a comenzar a verificar y a encontrar vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estos roles que ya habíamos creado. Tardan un poquito en cargar, pero pues aquí están. Esto indica también el tipo de alerta que simbolizan, como lo podemos ver aquí en servidor. Y vemos que ya comenzaron, entonces si nosotros sabemos que no dañan en este caso, en una situación pues, empresarial, que no dañan a la empresa, que son con consentimiento, pues ya podemos hacer esto y vemos que ya. Aquí tenemos todos los eventos, también información del disco. Aquí nosotros podemos encontrar pues que evidentemente aquí ya tenemos la base de datos MySQL, esta base de datos, esta otra y esta otra. Y podemos ver que incluso aquí nos muestra cuánto pesa, la información también total, todo eso. También la información del disco en las bases de datos, es decir, cuál de todas estas bases de datos es la que tiene mayor peso. Podemos ver que tiene esta que se crea por default, entre otras cosas. Asimismo, también podemos ver, pues, editar los servidores, poner alguna etiqueta, algo más general, en tiempo real, duplicarla, detenerla o eliminar el diagnóstico, un reporte aquí, un poquito más directo, el cual, pues bueno, es algo de que nosotros debemos ir, como el dashboard también, que aquí nos va a mostrar también las conexiones, las eh, que no se lograron, el caché, las atendidas, las enviadas, las recibidas, el total, todo esto. Y todo esto pues gracias a este programa que nos ayuda pues evidentemente a hacer las auditorías. Incluso aquí también podemos encontrar también algunos de los esclavos, que es el que no se pudo conectar hace rato. También aquí está, pues el que no se pudo conectar hace rato. Uno dice pues incluso que no, al momento de hacer que se quedó esperando por más actualizaciones al momento de hacer la réplica. Esto pues hace referencia al intento que hicimos en la terminal de MySQL, que básicamente es esta. Son estas. Se quedó esperando por más datos, todo eso. Asimismo, pues aquí podemos seguir viendo lo mismo, todo lo que se ha ido aplicando, tanto en bytes como en las conexiones, como en las tablas bloqueadas, más analizador de queries, una auditoría, que aquí pues bueno no tenemos nada, configuraciones del servidor, como el autocommit, el tipo de seguridad que admite, em, pues la dirección, todo eso. En replicación, como no estamos haciendo ninguna, pues evidentemente tampoco se nos va a mostrar nada. Y en settings, pues aquí nuevamente vamos a una notificación, todo esto. Mantenimiento, los usuarios, en general, algo general que es básicamente lo que pues es recomendable, pero esto ya es del sistema que estamos ocupando, que es el SQL Diagnostic Manager y pues licencia y actualizaciones, todo eso. Y eso es todo, muchas gracias.